Buenas, buenas, gracias por estar nuevamente aquí en mi canal, en el podcast del Dr. Ulerio. Pregúntale al Doc. El día de hoy, pues, vamos a tener a una invitada súper especial, ya que es una anestesióloga con mucha experiencia, trabaja con nosotros en la clínica, es una excelente profesional y aparte le va a poder explicar a ustedes todos los detalles que puedan tener sobre su anestesia antes, durante y después de su proceso postoperatorio. Ella es la doctora Ibelice Toussaint. Saludos, Ibelice, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada, gracias por invitarme. Un gusto que estés por aquí. Mira, realmente tenía siempre la intención de que vinieras debido a que siempre nos preguntan mucho y los pacientes tienen muchos temores en relación a la anestesia, tienen muchas dudas, muchas preguntas y entiendo que tú eres la persona pues encargada de darnos luz en ese sentido. Normalmente hay muchas dudas. Ejemplo, los pacientes siempre dicen, ¿cómo va a ser mi anestesia? ¿Qué me van a dar de medicamento? ¿Qué pregunta me va a hacer el anestesiólogo antes de la cirugía? Entran con mucho miedo. Háblame tú un poquito de todo ese manejo preoperatorio, del miedo y la parte psicológica del paciente. Sí, muy buena tu pregunta. Déjame decirte que lo primero que nosotros hacemos, el paso número 1 y más importante, es la evaluación preanestésica. ¿Por qué se debe hacer la evaluación preanestésica? Porque te da la oportunidad de conocer al paciente. Conocer si él tiene alguna enfermedad de base, si consume algún tipo de medicamento. Al conocer todas estas cosas nos ayudan a disminuir la mortalidad del paciente. Por ejemplo, si el paciente consume alguna sustancia tóxica, si fuma, si consume marihuana, también es importante saber si el paciente, el historial medicamentoso, el tiempo, el intervalo y cómo es la ingesta. ¿Por qué? Porque hay fármacos que interactúan con algunos anestésicos. Eso se llama antagonismo, donde el efecto es más fuerte. Entonces, es necesario que el anestesiólogo esté al tanto para poder llegar al final exitoso, que es que su procedimiento termine bien y todos estemos bien. Además de que en la evaluación preanestésica nosotros podemos explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer con él o ella, qué va a pasar con ella, qué va a pasar cuando ella entre a sala de cirugía, cuál es la técnica anestésica que yo voy a utilizar. Eso es muy importante porque hay contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, entonces es necesario explicarle al paciente. De igual manera, el paciente debe de presentar todas sus inquietudes y el anestesiólogo debe de explicarle al paciente toda y contestar todas las inquietudes. No hay preguntas que estén de más, todas las preguntas son válidas y son importantes, porque recuerda que te dije al principio que eso nos ayuda a disminuir la morbilidad del paciente. Claro, y un ejemplo en esa parte muy importante cuando tú hablas de los medicamentos que toma. Porque muchas veces los pacientes omiten algunos medicamentos, muchas veces no se lo toman con la periodicidad que se lo indica a su médico y todos esos detalles pues, son muy importantes desde el punto de vista médico durante su proceso dentro de la cirugía. Entonces, hay medicamentos que son peores, hay medicamentos que son mejores. ¿Cuáles medicamentos así son como los puntuales que tú debes de saber si el paciente lo utiliza para evitar complicaciones? Sí, realmente el paciente debe de explicarle a su anestesiólogo todos los medicamentos que consume. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que tú vas a suspender el día antes de la cirugía, hay medicamentos que tú tienes que suspender 7 o 10 días y hay medicamentos que el paciente debe continuar tomándolo aún el día de la cirugía. Entonces es importante establecer esa relación de confianza porque de verdad que es la única forma de que la cirugía sea un éxito, que tú confíes en tu anestesiólogo y establezcan una relación médico-paciente de confianza. Y es súper importante porque dentro de las evaluaciones que hacemos, que son más o menos 4, 5, 6 evaluaciones por diferentes especialistas, el último es el anestesiólogo. Sí. Quiere decir que ese es el último filtro. Quiere decir que es el que te dice si se puede o no se puede hacer la cirugía. Es fundamental esa parte porque como eres el último filtro, es como la última seguridad que se le da al paciente. Es decir, mira, ya te vio el cardiólogo,
ya te vio el anestesiólogo, no, te vio el cardiólogo, te vio el neumólogo, te vio la persona que te saca la sangre, ya te vio el cirujano plástico, te hicimos la placa, te hicimos el eco, te hicimos el inspirometrista, te hicimos todos los estudios. Al final todo salió bien, pero falta, literalmente, el más importante, que es el que te va a dormir y te va a levantar. Sí, y déjame decirte que a veces el paciente cree que porque ya lo vio el neumólogo, lo vio el cardiólogo, lo vio su cirujano, ya él está apto para cirugía. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo tiene que conocer cada detalle, o sea, cada sistema, tanto a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, a nivel periférico, todo. Entonces, cuando nosotros estamos realizando la evaluación, si hay un puntito que no está muy claro, por ejemplo, te podría decir, imagínate que tú tienes una paciente que te llega y su glicemia en ayuna está en 105, donde el margen es de 70 a 110. Entonces tú le preguntas, cuando te hicieron los análisis, ¿tú habías desayunado? No, ya eso te dice, espérate, tengo que detenerme. Claro. Entonces vamos a hacerle una hemoglobina glucosilada. Pero que resulta que ya vio al neumólogo y la dio apta, la vio el cardiólogo y le dio apta, y entiende que ya está bien. Y yo le digo, no, espérate, es que debes hacerte una hemoglobina glucosilada, claro, para saber los 3 meses atrás cómo ha ido manejando tu cuerpo la insulina y cómo va eso. Entonces, a veces los pacientes no lo entienden, y ahí entra una verdadera evaluación, claro, porque tú le explicas. El gran objetivo de este podcast exactamente, es que los pacientes pues, puedan entender la importancia que tiene la evaluación preoperatoria por el anestesiólogo, que es parte de los filtros que tenemos para poder ofrecerle a los pacientes pues, una cirugía segura y sin complicaciones. Hay una parte súper chula que siempre me la preguntan las pacientes a mí en la consulta, es antes de la cirugía. Doctor, ¿cómo yo voy a entrar tranquila a cirugía? ¿Qué es esa pastillita azul que a uno le dan? Explícame un poquito de eso, por favor. A veces la pastilla puede ser blanca, no necesariamente azul. Me dicen azul. Pero es un ansiolítico que se puede usar antes de la cirugía, o sea, la noche anterior, si el paciente está ingresado en el centro hospitalario, y al día siguiente también. Eso es para disminuir la ansiedad. Eso se llama premedicación preanestésica, para disminuir la ansiedad y el estrés quirúrgico y anestésico del paciente. Entonces se le da esta pastillita y luego nosotros vamos, pues nos llevamos a la paciente dormida al quirófano de manera tal que el paciente está inconsciente, no se da cuenta de nada y todo sale bien, o sea, ahí está bien. Y entonces así con eso nosotros bajamos los niveles de ansiedad, por ende vamos a tratar de evitar cualquier pico que pueda tener en su presión arterial, en su frecuencia cardíaca, o de glicemia, a nivel de la sí, glicemia y demás. Y entonces ya cuando el paciente terminó la evaluación, te dice, ¿cómo yo voy a saber cuál va a ser mi anestesia? ¿Cómo tú le explicas eso al paciente? ¿Cómo él lo entiende? Eso lo trabajamos durante la evaluación preanestésica, porque le explicamos la técnica anestésica que vamos a utilizar con el paciente. Cada paciente, cada procedimiento tiene su técnica. O sea, a todo el mundo no se le da la misma técnica. Entonces, cuando nosotros evaluamos el paciente, vemos que no tiene ningún antecedente. Por ejemplo, hay contraindicaciones, yo te decía, absoluta para una técnica. Y una de las contraindicaciones absolutas es que el paciente rechace esta técnica. Claro. Entonces, en la anestesia en cirugía... Pero también, el paciente no decide su técnica anestésica. No decide, pero puede decir, cuando yo le explico al paciente, te puedo dar una anestesia general inhalatoria o te puedo dar un bloqueo regional, él puede decirme, yo no quiero que tú me des un bloqueo regional, o sea, no quiero que me toquen la espalda. Claro. Y yo debo de respetar, claro, exactamente, su derecho, yo debo respetar eso y buscar otra técnica, porque hay varias técnicas. Está el bloqueo peridural, está el bloqueo subaranoideo y está la anestesia general inhalatoria. Claro, o sea, yo puedo es importante esa parte, porque si te fijas, la anestesia local, que hay otro tipo de anestesia, que es la anestesia local con sedación, pues normalmente en cirugía plástica no la utilizamos tanto, porque no tenemos el tema de la vía aérea segura. Explícame un poquito de eso, porque mucha gente me pregunta, doctor, ¿usted me va a hacer la liposucción con anestesia local? Y yo le digo, no, jamás en la vida, no se puede. Sí. ¿Por qué? Mira, yo te voy a explicar. La anestesia se divide en anestesia general inhalatoria, que es cuando tú pierdes la conciencia,
Te ponen un Te tubo en la ponen un boca. tubo, exacto, y tú estás dormido y te ponemos a respirar a través de un ventilador. La anestesia regional puede clasificarse en peridural, que es la que nos colocan cuando estamos embarazadas para no tener dolor. Pero también está el bloqueo subaranoideo, que es lo que la gente le llama bloqueo raquídeo. Esta se puede utilizar. Y la anestesia general endovenosa, ¿por qué no la utilizamos? Porque no tenemos una vía aérea asegurada. Y además de eso, los procedimientos en cirugía estética duran más de 1 hora. Claro. Entonces, no podemos estar por las venas, poner el medicamento a una paciente para que ella permanezca dormida, para que no sienta dolor sin tener una vía aérea asegurada. Entonces, por tal razón, siempre se discute con el paciente cuál es la técnica. Y ahí va la confianza, porque cuando yo le explico al paciente lo que le conviene, al final el paciente entiende y accede a lo que yo quiero. Claro, y un ejemplo, ya cuando llevamos al paciente, ya le dimos la pastillita, ya dijimos que puede ser blanca, puede ser azul, ya el paciente entró tranquilo, ya el paciente está en el quirófano. Ahí viene la parte de que ya tú decidiste con el paciente previamente qué tipo de anestesia le va a dar. Entonces, ese proceso de la anestesia, el paciente está despierto, el paciente está dormido, para que los pacientes sepan. Explícame un poquito de eso, please. Usualmente el paciente está sedado. Usualmente, si es un bloqueo regional. ¿Sedado significa? Que está dormido, pero no es un sueño profundo que tenga un tubo en la boca. Okay. No. El paciente está sedado, no se da cuenta de nada, pero eso es súper importante. Exacto, no se da cuenta de nada. Que los pacientes le tienen miedo a ver las luces, ver la gente, ver el quirófano. ¿Y luego de ahí? Sí, realmente es una de las cosas que los pacientes temen mucho, claro, a despertar dentro del quirófano porque le da miedo. Pero contestando tu pregunta, después que el paciente ya tiene la anestesia, que el cirujano va a trabajar, ¿qué pasa ahí? Aunque el paciente está dormido, la sala de cirugía es el lugar donde más seguro está. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a los avances tecnológicos, tenemos monitores y a través de ese monitor nosotros podemos ver todo lo que ocurre en el organismo del paciente. Le ponemos un aparatito para ver su oxigenación, le ponemos unos electrodos para ver su registro cardíaco todo el tiempo que dure la cirugía, le ponemos sensor para medir la temperatura, le colocamos un aparato que le va a medir la presión minuto a minuto, o sea, es el lugar donde más seguro está. Pero no se queda ahí nada más. El anestesiólogo, que es como el guardián del quirófano, tiene que ver con la diuresis, o sea, tiene una sonda el paciente, cuánto está orinando, cuánta solución le está administrando el cirujano, pero cuánta yo como anestesiólogo también le estoy suministrando al paciente. Y una parte súper importante, y perdón, dentro de los equipos que se pueden tener en una sala de cirugía, está la videolaringoscopía, que en la clínica lo tenemos, sí, que no es solamente que con un laringoscopio manual yo tradicional puedo ver, sino también con una cámara puedo grabar, puedo hacer fotos, sí, puedo diagnosticar enfermedades que hasta nos ha pasado, pacientes que tienen placa en la garganta, sí, y que tú lo diagnosticas, entonces tú no lo operas, porque eso puede ser una infección que se puede generalizar en su cuerpo. Y aparte de eso tenemos una manta térmica que también se le pone para el control de la temperatura. O sea, es súper importante eso, que los pacientes lo sepan. Uno lo da por entendido, pero es súper importante porque si tú le dices al paciente, es el sitio donde más seguro vas a estar, es por esto, cosa que la gente sepa que, mira, de verdad, ahí, fuera de que tú estás con un profesional que sabe lo que te está haciendo y está en tu cabeza 24, o sea, todo el tiempo que tú estás en quirófano, tú tienes todos los equipos para resolver tu anestesia o cualquier situación que se pueda presentar. Sí, efectivamente, la sala de cirugía es el lugar donde más seguro está el paciente. Claro. Porque ahí tenemos todo para resolver cualquier situación que se presente. Y un ejemplo, la gente siempre dice, ay no, lo que pasa fue que se pasaron de anestesia. Explícame eso, que eso no es verdad. O sea, yo te lo digo como lo dicen los pacientes, pero definitivamente sé que no es así, por favor. Realmente a nadie pasan de anestesia. De hecho, siempre hay que volver a la evaluación preanestésica. Hay preguntas, ¿cuánto tú pesas? ¿Cuál es tu talla? ¿Cuántos años tiene? Y entonces se mide de acuerdo a la edad, la cantidad de líquido que se le va a poner, la cantidad de medicamento que se le va a poner. Todo eso no es al ojo por ciento. Claro, eso es importantísimo. La diuresis del paciente se calcula. O sea, todo eso uno lo va calculando. Y eso de que se pasan de anestesia no es así. Eso no es cierto. Dice de que se pasaron de anestesia, pero es mentira. Porque eso claro, se hace por kilogramo de peso. Por kilo de peso. Claro. Y por cc y por mililitros. Y cada paciente, exactamente, cada paciente es individual.
Claro. Cada paciente es individual. Y cada tipo de anestesia lleva un tipo de medicamento Exactamente, adicional. exactamente. Cada paciente lleva su anestesia. Hay pacientes que se le debe de administrar tal anestésico y a otros no. Claro. O sea, y los medicamentos se van metabolizando en el organismo. O sea, van desapareciendo. Lo que pasa es que hay pacientes también que toman alguna sustancia y pueden potencializar el efecto de los anestésicos. Entonces, al potencializar los efectos, el paciente puede... La marihuana, la cocaína. Sí, los ansiolíticos, hay pacientes que toman ansiolíticos. Entonces, eso potencializa los efectos de algunos anestésicos y el paciente puede durar más tiempo dormido que lo normal, que lo habitual. Okay. Pero ¿qué pasa? Cuando terminamos la cirugía, el paciente se lleva a una unidad de cuidado postoperatorio, donde el paciente ahí va a estar cuidado y después que el paciente esté alerta, entonces lo llevamos a su sala. Es súper importante esa parte porque la gente dice, bueno, los familiares siempre preguntan, ¿cuánto dura la cirugía, doctor? Dura 2 horas y media. Y después de ahí entienden que el paciente va para su habitación. No va para la habitación, va para la parte donde lo cuidamos, que se llama recuperación, donde igualmente el paciente tiene su monitorización, tiene todo lo que tenía dentro del quirófano, solamente que fuera del quirófano, una persona que se queda con él vigilando que todo esté bien, y la participación del anestesiólogo que pasa, lo ve, lo revisa, y es quien determina si el paciente puede ser llevado a su habitación o no. Cómo el anestesiólogo determina ese sí se va y este no se va. Ok, después que termina la cirugía, el paciente está en posquirúrgico, pues cuando el paciente ya está alerta es que responda a comando verbal, que si yo lo llamo va a responder, va a abrir los ojos, no está totalmente consciente, pero si le decimos levanta los brazos, siente sus piernas, entonces ya el paciente está apto para llevar a sala. ¿Y pero de lo contrario, los pacientes, de que yo me desperté en la cirugía, ¿eso es cierto o es mentira? Puede pasar, pero ¿qué pasa? En la actualidad nosotros, gracias a los avances tecnológicos, nosotros tenemos la forma de darnos cuenta si el paciente está en un plano superficial o si está en plano profundo. ¿Qué significa eso? O sea, que está totalmente dormido o no está. Por ejemplo, los monitores nos dan señales cuando el paciente está superficial, que no está totalmente cómodo para que el cirujano pueda realizar su cirugía. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Reevaluamos la situación y le colocamos quizás la dosis adecuada que deba llevar el paciente. Ok, pero si el paciente se despierta en la cirugía, ¿no es malo? No pasa nada. O sea, no pasa nada. Ok, ¿y el medicamento que se le pone al final como para disociar o cosa de que cualquier cosa que vio se le olvide? ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, nosotros tenemos fármacos que producen apnesia. Trucos para que la gente sepa y entienda cómo es que vaya su anestesia. Sí, realmente nosotros usamos la benzodiazepina, tienen ese efecto que pueden producir apnesia. Que hay algunas cosas que se le puede olvidar en el momento y por eso dicen, yo no recuerdo cuándo llegué aquí, cómo tú me trasladaste. Pero eso pasa, o sea, claro. Ya después no es que se va a quedar con ninguna secuela, ¿no? Eso pasó. ¿Cuáles patologías sí son totalmente contraindicadas para una anestesia? Pero, bueno, es que depende realmente, porque como tenemos varias técnicas anestésicas, si hay una persona que no califica para un bloqueo, quizá yo le pueda dar una general inhalatoria. Ok, más específico, ¿cuáles enfermedades no califican para una cirugía, no para una anestesia, sino para, tú la ves como anestesiólogo y ves el formulario de ella y dice, tu bebita no se puede operar? Ejemplo, en mi caso, cuando la paciente tuvo algún problema embólico previo, yo trato de no operarla porque sé que los riesgos que puede tener pues son mucho más altos. Cuando la paciente tiene una descompensación metabólica, ejemplo, yo digo, no, tiene que ver el endocrinólogo, tienen que estabilizarla. Cuando la paciente tiene un BMI mayor de 30, son mis requisitos, pero esos son del cirujano. Sí, riesgo quirúrgico. Cuando tú ves el historial clínico del paciente, tú dices, mira, ¿sabe qué? Esta paciente no se puede operar. Sí. Esta paciente sí se puede operar con un manejo adecuado. Y esta paciente no hay que hacerle nada, esta paciente puede ir para adentro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros realmente posponemos procedimientos. Si tenemos una paciente que es, nosotros tenemos lo que llamamos el ASA, que es lo que evalúa el estado anestésico de cada paciente. Entonces,
hay ASA 1, ASA 2, ASA 3. Entonces, un paciente que sea ASA 3 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica descontrolada, o sea, puede ser hipertenso y también es diabético, pero ¿qué pasa? Ese paciente no lleva su tratamiento al pie de la letra y tiene la glicemia alta por encima de 150, no puede ir a cirugía. Si el paciente sufre de enfermedad de la tiroides y tiene una TSH elevada por encima de 7, no puede ir a cirugía. ¿Por qué? Porque eso va a poner en riesgo la vida del paciente. Claro, o sea, entonces que nosotros diabetes, posponemos. Claro, se pospone una cirugía por tema de diabetes, por tema de la TSH elevada. Ajá, porque por el paciente, temas del corazón, por sí, temas vasculares. Exacto. Si el paciente tiene alguna insuficiencia vascular, cuando la mandamos a hacerle su sonografía, que nos dice... Es súper importante dice, porque la gente cuando uno va y le dice, te tiene que hacer un Doppler vascular, dice, ¿pero por qué, doctor? ¿Por qué no? Lo importante es que tú sepas que el anestesiólogo te va a mirar las piernas también. El anestesiólogo te mira la garganta. Sí. El anestesiólogo te escucha los pulmones. O sea, ¿por qué se le mira la garganta al paciente? Ejemplo. Porque puede tener una infección. Si, por ejemplo, el paciente hace amigdalitis, si tiene placa, no puede ir a cirugía. Pero también si tiene alguna caries, tampoco. ¿Por qué? Por la infección. Igual. Porque como tú vas a hacer una injuria quirúrgica, pues puede infectarse, empezar a hacer fiebre, que ya es signo, exactamente, y se disemina, ya eso es un signo de infección. ¿Y qué busca el anestesiólogo cuando le escucha los pulmones? Porque bueno, ya lo vio el neumólogo. Sí. Pero hemos tenido casos nosotros donde lo dan apto, sí, pero después tú lo escuchas y sabes que no sería prudente. Sí, hemos tenido varios casos, incluso en el transquirúrgico, hemos tenido pacientes que ya estando ahí hay que suspenderle los procedimientos. El procedimiento, ¿por qué? Porque cuando tú auscultas, el paciente inicia con una tos. Si vamos a buscar un paciente a sala y lo vemos tosiendo, pues procedemos a auscultarlo. Claro. Y si hay ruidos agregados, llamados roncos, crepitantes, sibilantes, hay que posponer la cirugía. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un paciente que tú le vas a dar anestesia y posiblemente esta parte la tenga bloqueada y ese paciente no va a poder ventilar satisfactoriamente. Pero en el quirófano puede empezar a toser y a expectorar. Entonces, ¿qué hacemos? Posponemos la cirugía para que ese paciente pueda ser reevaluada nueva vez, claro, por su neumólogo, ser tratada y después se puede operar. ¿Y por qué es tan importante el tema del ayuno antes de la cirugía? Bueno, el ayuno es importante, aunque ya muchos escritores dicen que el paciente puede tomar líquido 2 horas antes de la cirugía y no pasa nada. Ahora, después de 2 horas, o sea, antes de las 2 horas, ya puede tomar líquido, pero no después porque el paciente puede hacer una broncoaspiración. O sea, el paciente puede vomitar. O sea, puede vomitar y ese contenido irse a los pulmones. Y eso es una complicación. Una complicación. Importante. Sí. Okay. Entonces, por eso nosotros le decimos, debe de consumir sólido 10 de la noche. Puede tomar agua en la mañanita y ya después nada más. Ok. Y ya llevamos el paciente del área de recuperación a la habitación. ¿Cómo se hace la entrega de ese paciente al personal de enfermería? Nosotros tenemos una doctora y el personal de enfermería, que es a quien nosotros le entregamos al paciente. Se le dice todo lo que transcurrió con el paciente, los analgésicos que se le colocaron al paciente y usualmente el paciente sale ya con su bombita, porque no queremos que el paciente... Mira, buen tema, la bombita realmente. Sí, no queremos que el paciente inicie con una escala de dolor, entonces nosotros se la colocamos en el quirófano y ya es una continuación de su analgesia. Excelente. Y hablamos un poquito de la bombita entonces, ya tú la mencionaste. Bueno, no, como ustedes saben, la bombita es un dispositivo de perfusión de uso único para cada paciente, donde se le administran los medicamentos con estricta vigilancia. La bombita tiene múltiples ventajas, que es una de ellas es la satisfacción del paciente, de deambulación temprana. El paciente le pueden dar, en el caso de cirugía estética, su masaje y tener menos dolor. Y también la ingesta de los analgésicos pues son menores. Claro. Entre ¿Y qué tiempo le dura la bombita? ¿Qué medicamento le ponen? Sí. ¿Cuánto tiempo le dura? Eso depende. Tiene un intervalo de 2 a 5 días, dependiendo del tamaño de la bombita. Y ahí nosotros colocamos medicamentos para los vómitos, para las náuseas, colocamos analgésicos, le podemos colocar también opioides, antiinflamatorios también. O sea, es una bombita. Una bombita para que el paciente esté tranquilo. Pero súper importante que te mantiene tranquilo, te mantiene sin dolor. Sí.
pero tú no estás durmiendo. No, no estás dormido. Porque es Eso súper claro, importante que sí. la gente después de la cirugía no quiere sentir nada. No, de hecho, si lo Del 1 al mantuviera 10, durmiendo. ¿cómo tú le explicas a la gente del 1 al 10 con la bombita y sin la bombita? ¿Cómo le iría? Bueno, Del del 1 al 1 10 al quiere 10. decir, del 1 al 10 quiere decir, sin la bombita del 1 al 10 tu dolor va a ser aproximadamente un 7, un 8. Te va a sacar lagrimita. Con la bombita del 1 al 10 tu dolor va a ser un 2, un 1, un 3. Un 2 con la bombita. Un 2. Exacto. Pero Ok. sin la bombita va a ser un 8. Un 8. Sí, No, yo te digo, la bombita va a anteriormente, ser un hace 8. muchos años atrás, pues no lo usábamos Sí. y de verdad veíamos que los pacientes sufrían. Sí, Le realmente dolía, ha pero ya funcionado. hoy en día es otra versión. Sí. Y el parche. Bueno, yo te iba a decir con relación a la bombita, que hay pacientes que tú le colocas la bombita y dicen, ay, pero es que yo quiero estar dormida, pero no les conviene, porque tú tienes una cirugía donde para nosotros es Fundamental, importante que tú claro. camines, claro, que tengas menos dolor, pero que tú deambules, porque de eso también depende tu recuperación. Entonces tú no puedes estar dormido. Si tienes una bombita y te insta a dormir, lamentablemente hay que retirarla Claro. o cambiarle los fármacos. Y los pacientes que te dicen, ponme un parche. ¿Qué es el parche? ¿Cómo funciona? Sí, es un parche, bueno, el que nosotros tenemos es un opioide, funciona, se le coloca en el antebrazo al paciente, tiene una duración de 72 horas realmente. Hay pacientes que no les conviene porque son pacientes muy lábiles, entonces se duermen mucho. Ahí está entonces el punto de la importancia de la evaluación por el anestesiólogo, o sea, el Sí. especialista que sabe qué te conviene y qué no te conviene. Sí. Porque en un dispositivo tú dijiste que hay un cóctel, hay una bombita, un cóctel de medicamentos para diferentes cosas. En este hay un solo medicamento que es un analgésico muy potente, Sí. pero no tiene lo demás. O sea, ahí está la importancia de que el anestesiólogo que sabe diga, a este le toca un parche, a este le toca una bombita. Sí, realmente sí, nosotros hacemos esa clasificación. También cuando tenemos el paciente ya en nuestras manos, nosotros sabemos, como le vamos poniendo la dosis de acuerdo al peso, sabemos que es un paciente que es más sensible, quizá de otro. Por ejemplo, los pacientes que consumen ansiolíticos de rutina, muchas veces tú tienes que administrarle una dosis más fuerte de analgésico que un paciente que no. Igualmente los pacientes fumadores, a veces tienen que aplicarle a ellos más, porque hay una competencia en los receptores con ese medicamento que ellos toman con los anestésicos que nosotros Claro. usamos. Entonces ahí está el tema de la discriminación. ¿Cuál le toca parche? ¿Cuál le toca bombita? Y las dosis que llevan, porque yo entiendo que a la bombita no se le pone los mismos medicamentos ni las mismas dosis, porque vuelvo y lo hacemos por kilo de kilogramo peso. para Sí, cada paciente para individual. cada paciente. Por eso es individual para cada paciente y no es recargable. Claro. Y tampoco se le puede pasar de un paciente a otro. No, de ninguna manera. Ok. A la paciente que se le sale la bombita, ¿hay forma de volvérsela a poner o ya la perdió? No, no necesariamente. Usualmente nosotros cuando la colocamos le decimos que cualquier inconveniente nos pueden avisar y nosotros vamos. Y si tenemos que recolocársela, se la recolocamos. Se le No hay recoloca. problema. Ok. La función del anestesiólogo en el posoperatorio, esa parte es también súper importante. Ya yo te llevé de la consulta, ya te operamos, ya te llevamos a recuperación, tienes tu bombita, salió todo bien. Ahora, ¿qué función tiene el anestesiólogo en el posoperatorio del paciente? Y que es fundamental también. Porque Total, es yo sé que que el sí. anestesiólogo Para es que la que le gente tiene que sepa. dar de alta al paciente. El anestesiólogo le da el alta al paciente y te dice, mira, ya el paciente tú lo puedes llevar a sala, está todo bien. Y aun cuando el paciente esté en sala, nosotros vamos a ver el paciente y En al la día mañana. siguiente vamos a ver el paciente para saber cómo va evolucionando. Y cuando el paciente muchas veces viene a su primera cita, vamos y vemos el paciente si tenemos que hacer. ¿Y qué detalles se toman en cuenta en la mañana? Que tú dices, bueno, déjame ir a ver los pacientes que operamos ayer. Sí. ¿Qué tú ves? La diuresis. La diuresis, frecuencia. el hemovac del paciente, Ajá. si se ha mareado, si se alimentó correctamente, si está haciendo los ejercicios respiratorios, cuántas soluciones le han puesto, cómo está su diuresis, todo eso. Todas esas son cosas Porque súper importantes. son importantes y también a la espera del hemograma que se le hace para saber en cuánto quedaron Claro, no, y sus aparte, niveles por ejemplo, ya tú hemáticos. la viste, ya tú sabes cómo se ve la paciente habla contigo y yo siempre digo algo a los pacientes. Siempre le creemos a los pacientes. Quiere decir, si tú dices que te sientes mal, te sientes mal. Sí. Y si te sientes bien, te sientes bien. O sea, no lo damos por sentado. De que, no, que ella es ñoña.
No, es no. ñoño. Para nosotros es muy importante lo que diga el paciente. Claro, es fundamental saber qué él se siente para con eso, pues tú decir, bueno, ya salió el hemograma, está estable, tuvo buena diuresis, buena temperatura, buena frecuencia, todo está muy bien, esa paciente puede irse a su casa. ¿Y qué medicamentos les recomendamos a los pacientes cuando se van a su casa? Bueno, además de los analgésicos vía orales, también le indicamos su antibiótico y su anticoagulante. Y los anticoagulantes. Sí. Y también su protector gástrico. En los brazos y en la pierna. Exacto, y su protector gástrico también. Claro. Y es muy importante que el paciente se tome los medicamentos al pie de la letra. Claro. Y ya el paciente se fue a su casa, se pasó sus primeras 24 horas, viene y como normalmente hacemos, lo vemos al día siguiente. ¿Qué tú valoras en esa primera evaluación postoperatoria? Bueno, a mí siempre me gusta preguntarle si se ha mareado en casa. Ajá. Y si está tomando líquido. Ajá. ¿Cuántos líquidos se están tomando? Claro. Porque a veces dicen, sí, yo estoy tomando mucho líquido, sí, pero ¿cuánto te has tomado? 2 botellitas, pero no es suficiente. Entonces, eso es muy importante, que el paciente continúe con su hidratación y que el paciente se alimente bien. Claro, si caminó. Si caminó también, si hizo los ejercicios respiratorios. si se está tomando sus medicamentos al pie de la letra. Claro. Y cualquier situación, si ha tenido tos también es importante. Y cualquier otro detalle, yo le pregunto qué te has sentido fuera de lo normal. Eso es importante porque hay síntomas que el paciente te puede decir que tú, por ejemplo, que le duela la parte de la pantorrilla, tú ves, eso es importante. Claro. Y ya con todo eso, pues uno sí puede decirle con mucha seguridad al paciente de que primero el quirófano va a ser el lugar pues, más seguro que vas a tener durante tu proceso operatorio. Que el anestesiólogo va a estar siempre con él. Todo el tiempo el anestesiólogo está ahí vigilando todo lo que pasa en el quirófano. Claro, es súper importante eso, que el anestesiólogo siempre está contigo desde que te busca tu habitación hasta que te lleva nuevamente y hasta cuando vas a tus próximas consultas, el anestesiólogo también te ve. Sí. Y, no menos importante, que dentro del proceso de la anestesia se tienen todos los equipos necesarios para tu cirugía, para tu anestesia o para cualquier situación que tú puedas tener, poder resolvértela dentro del quirófano para que tú te sientas tranquilo y sepas que vas a estar bien y bien cuidado. Sí, mira, existe un porcentaje de pacientes que le tiene mucho temor o pánico a la anestesia y eso se debe a muchos factores. Por ejemplo, las pacientes de cirugía plástica es una paciente sana relativamente, ¿verdad? Literal. Que viene para verse mejor. Pero ¿qué pasa? La paciente tiene un familiar que no quiere que se opere y le dice, yo no quiero que tú te operes. Pero ¿qué pasa? También recibe informaciones que muchas veces de no Google, son de YouTube, exactamente. de Facebook, de Entonces todo eso horrible. Estresa al paciente, el paciente le da mucho temor, por eso es que son pacientes especiales. Claro. Entonces, además de eso, hay situaciones riesgos que son reales, que pueden pasar, por ejemplo, que se despierten en el transquirúrgico. Hay pacientes que dicen, yo no quiero perder la conciencia, pero aunque eso está ahí, ¿qué ocurre? Que en la actualidad los anestesiólogos estamos muy capacitados para manejar cualquier tipo de complicación como estas. Pero además de eso, tenemos la tecnología que nos ayuda. Y además de eso, hay protocolos que están establecidos y que nosotros tenemos que cumplir. Claro. Y también tenemos nuevos y buenos fármacos. Y todo eso nos ayuda a que la cirugía sea exitosa y que el paciente tenga un buen despertar y que todo salga bien. Perfectamente. ¿Y tu recomendación final para los pacientes que dicen, bueno, yo me quiero ir a operar? ¿Qué tú le recomiendas al paciente desde el punto de vista anestésico para cuando lleguen donde ti, lleguen ready? Bueno, yo me quiero operar. Yo siempre le digo que no fumes, los anticonceptivos, síguele por ahí. Sí, si toman aspirina, muchas veces hay que evaluar. Y se deben suspender la aspirina, que no tomen anticonceptivos, que dejen de fumar por lo menos 4 semanas, que no le oculten nada al anestesiólogo si fuman marihuana. Eso es muy importante para nosotros, que nos puedan decir, porque tú vas a tomar... ¿Y por qué? Bueno, porque los pacientes que consumen marihuana pueden tener irritación de la vía aérea. Entonces, en el transquirúrgico el paciente puede hacer un broncoespasmo, que es una constricción de los músculos lisos, exacto, entonces no permite que el aire salga y entre.
Entonces es una situación que cuando tú Que se auscultas puede el paciente, prever si claro, tú paras el uso de la marihuana. y si tú no la paras, ya nosotros sabemos qué debemos hacer si Claro. se presenta esto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si se presenta y no lo sabemos, pues tendremos que posponer la cirugía. Claro, te vamos a tratar, vamos a manejar, porque el anestesiólogo está capacitado para manejar un broncoespasmo, para manejar un laringoespasmo, pero te tenemos que posponer la cirugía. Yo siempre digo, tú sabes, en la consulta, luego de que ya tú explicas todo, o sea, de paciente a médico, tú como paciente le explicaste todo a tu médico te hizo todos los estudios, tu médico te recomendó todas las valoraciones, dentro de una de ellas, creo yo, de la más importante, la del anestesiólogo, porque es la última y es el último filtro. Uh-huh. Después de ahí, como digo yo, con la gracia de Dios, todo va a salir muy bien. Pero tenemos que ser bien conscientes cada uno de la parte pues que nos toca. Sí, si nosotros hacemos todo desde el principio bien, si tenemos todas nuestras evaluaciones, si tenemos todos los laboratorios bien, si tú el paciente le externa al médico todo, hasta sus mínimas dudas, todo tiene que salir bien. Así es. Con el favor de Dios. Excelente, de verdad. Y Belice, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Ya sé que tiene una agenda muy ocupada, pero sacaste tiempo para nosotros, así que te lo agradecemos. Un placer. Y de verdad, la comunidad que tenemos aquí, pues te lo va a agradecer mucho. Así que ya saben, todos ustedes, estuvo con nosotros la doctora Ibelice Toussaint. Cualquier duda, comentario, déjenoslo aquí en la barra de comentarios. Suscríbete al canal para que puedas seguir teniendo, pues, material importante, y así vamos a seguir invitando pues a otros especialistas que van a poder ir complementando pues todo tu proceso preoperatorio para cuando llegues a tu cirugía plástica pues estés tranquila y segura, porque todo va a salir muy bien. Gracias.